Te doy gracias por cada persona que has traído en esta mañana y te pido que seas bendiciendo este tiempo, que tu palabra pueda fluir con libertad a cada corazón y que pueda ministrar cada vida presente en este lugar. Úsame como herramienta en tus manos y bendice este tiempo para que sea grato y edificante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, las últimas veces que he predicado le he estado dando mucho énfasis a la adoración porque eso es lo que el Espíritu Santo me ha estado guiando que enseñe. Y hoy voy a hacer un tema que le puse como título lo más importante, que está basado en un pasaje que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 al 42. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, me acompañan. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Amén. Este es un pasaje muy conocido, ¿verdad? ¿No lo conocían? ¿Quién no lo conocía? A ver, bueno, entonces para eso estábamos, para conocerlo. Entonces voy a disfrutar más, porque si hay algunos que no lo conocen. Entonces vamos a empezar a contarles de qué consiste el pasaje. Bueno, resulta que dice aquí que Jesús iba a Jerusalén, obviamente no iba solo, ya este era el periodo final de su ministerio y él se estaba acercando a su destino. Pero cerca de Jerusalén hay una aldea llamada Betania, muy cerquita de Jerusalén, donde vivía una familia que aparentemente era amiga de Jesús, la familia de María, de Marta, de Lázaro. ¿Recuerdan a Lázaro, el que Jesús resucitó? Bueno, esas mujeres que menciona el pasaje eran las hermanas de Lázaro. Entonces dice la Biblia que Jesús y sus discípulos, obviamente, habían recibido hospitalidad de estas personas. Y ahí es muy importante que entendamos el contexto histórico y cultural del pasaje en el que las personas peregrinaban a Jerusalén. Entonces hablamos de que habían personas que caminaban cientos y cientos de kilómetros porque no habían otros medios de transporte a menos que fuera una carreta impulsada por animales, pero por lo general la gente se desplazaba a pie. Entonces para los judíos había un deber sagrado que era el deber de la hospitalidad. ¿Por qué era un deber sagrado? Bueno, porque las personas que viajaban a Jerusalén a pie lo hacían para ir a adorar a Dios a Jerusalén. Entonces en el camino las personas se veían obligados por cuestiones de cansancio, de tiempo, de detenerse en las aldeas. Si tú eras judío y vivías en una aldea que iba camino a Jerusalén, uno de tus deberes era recibir a desconocidos, a personas que requirieran de descansar, de comer, de lavarse, y albergarlos en tu casa, porque pues era algo que estaba en la cultura judía, era parte de su fe, era un deber que ellos tenían para con Dios. Entonces aquí en el pasaje vemos cómo Jesús, dirigiéndose a Jerusalén, no va a casa de un extraño, sino que va a casa de sus conocidos, pues de Marta, de María, de Lázaro. Pero analicemos por un momento que obviamente sus amigos lo iban a recibir con gusto, pero es que Jesús no iba solo, Jesús iba por lo menos como mínimo eran 13 personas, Jesús más los 12, pero es muy probable que aparte de los 12 hubiesen otras personas. Entonces pues en casa de Lázaro se iba a quedar un poco de gente y a esa gente no era simplemente recibirle y decirle: vengan pues, sino que había que darles de comer, prepararle una buena cena, una buena alimentación. Había que ofrecerle lo necesario para que ellos se pudieran asear, no solo para que se lavaran los pies y las manos, sino para que se pudieran echar un baño, lavar sus ropas, cambiarse. Y había que ofrecerles también alojamiento, camas donde pudiesen dormir. Entonces, si sacamos cuenta, no es lo mismo. Aquí casi todos en alguna ocasión nos ha tocado recibir a alguien en nuestra casa, ¿sí o no? Porque vivimos en una isla, porque es un sitio vacacional. No es lo mismo recibir a 2 o 3 personas que recibir a 15 a 20 personas, ¿cierto? Entonces, claro, Marta
Obviamente, la palabra no es específica y no dice cuántos días ellos se iban a quedar ahí, pero por lo menos un día ya eso representaba un trabajón. La palabra dice que pues Marta se estaba haciendo cargo de hacer la cena, de prepararle el baño a todos, de sacudirle las camas y hacerle las camas. ¿Y qué estaba haciendo María? Sentadita escuchando a Jesús. Era normal que los maestros como Jesús, los rabí, aprovecharan todas las ocasiones que tenían para enseñarle principios a los discípulos. Entonces, claro, como habían hecho una parada allí, la palabra dice que Jesús se había sentado. Cuando la palabra dice Jesús se sentó, no siempre se refiere literalmente a que siempre estaba parado, ¿no? Sino que cuando dice que se sentó es que estaba enseñando. Entonces dice que Jesús se sentó a enseñar y María estaba ahí sentadita escuchando lo que Jesús estaba enseñando, mientras que Marta estaba vuelta loca, corriendo para allí y para acá porque había un montón de cosas por hacer. ¿Qué pasó con Marta? Que se molestó. ¿Y tenía razón de molestarse? Sí. Porque para nosotros culturalmente, pues es completamente normal que ella tuviese derecho a estar sentada escuchando una prédica. Pero para ellos no, por dos razones. Primero, había el deber de, María era mujer, y había el deber doméstico de servir a la visita. Eso es así. Por ser mujer, ella tenía la obligación de pararse a ayudar con todo lo que estaba haciendo Marta, de pararse a ayudar a lo de la cocina, o sea que las tareas tenían que haber sido distribuidas entre las dos. Y hay otro aspecto que es el hecho de que no era bien visto socialmente que una mujer actuara como un discípulo. O sea, los maestros tenían, entre comillas, discípulos varones, siempre eran discípulos varones. Y al parecer Jesús había roto ese molde y que a Jesús sí lo seguían algunas mujeres, no lo dice abiertamente la Biblia, pero vemos muchas ocasiones en donde Jesús dignifica a la mujer, ¿de acuerdo? Y dice que había mujeres que financiaban, la palabra dice que había mujeres que ayudaban económicamente con el ministerio de Jesús. Entonces, claro, para Marta estaba malísimo, estaba muy mal visto que la hermana estuviese ahí como un hombre más. Y no es literalmente echada a los pies de Jesús, sino alrededor de Jesús, donde estaban los demás hombres. O sea, no era, según la cultura, un lugar donde debería estar María. Entonces, claro, Marta indignada le va a expresar su incomodidad al Señor, pensando que Jesús le iba a echar un regaño a María. Esa era su expectativa, ¿no? Porque si ella quería regañar a María, le decía, María, a la cocina, y le formaba su zaperó con la cocina, pero ella no decía, a mí no me va a parar. Pero al maestro sí, y ojalá que el maestro le eche un regaño por vaga. Entonces, ella va y le dice eso al maestro, ¿y qué le responde el maestro? El maestro le dice, que a mí me llama mucho la atención lo que dice este versículo, porque miren lo que le dice Jesús, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. ¿A qué se refería Jesús con eso? ¿Qué es esa cosa por la que vale la pena preocuparse? Escucharlo. Conectarse con él. Y él le dice, María la ha descubierto y nadie se la va a quitar, o sea, ni tú le puedes quitar ese derecho que ella ha adquirido por voluntad propia. Y esto nos debe hacer pensar y nos debe hacer reflexionar acerca de muchas cosas, porque eso continúa siendo una verdad por nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, Marta significa, o sea, Marta representa en este pasaje la expectativa social. ¿Cuál era la expectativa social? Que bueno, que la mujer debía tener un servicio que fuese útil y visible. Pero María representa la cultura del reino, la cultura que venía a enseñar Jesús, en donde la prioridad es relacionarse con Dios, donde la prioridad es adorar a Dios. Amén. Entonces, esa cultura, para su información, es nuestra cultura. Dios establece como una prioridad la necesidad y el deber que tenemos de tener una relación personal con Él, de tener tiempo de calidad con Él, de poder postergar ciertas cosas para poder estar con Él. Y de eso les voy a hablar mucho. O sea, la actitud de María rompía los esquemas sociales de su época, ¿sí o no? Rompía los esquemas sociales. ¿Y nuestro comportamiento rompe o no rompe con los esquemas sociales en muchas ocasiones? Y esa es la razón por la cual muchas veces nos rechazan. Pero es que nuestras prioridades son completamente diferentes a las prioridades de todos los demás.
En el corazón de nosotros, ¿quién tiene el primer lugar? Y el hecho de que Dios tenga el primer lugar de nuestra vida modifica muchas de nuestras conductas, ¿es o no es? Y nos hace incomprensibles y a veces hasta intolerables a los demás. Pero ¿debe eso afectarlo en lo personal? ¿Debe eso hacerlo sentir triste? ¿Debe hacerle eso sentir inferior? Y tampoco debe hacerle sentir superior, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Importante recalcar ese punto. Pero así es nuestra vida. Y así son las expectativas de Dios. La gente a veces nos va a catalogar de un montón de cosas, de flojos o de locos o de muchas otras cosas. Pero no se trata de eso, se trata de que nuestras prioridades quizás son diferentes a las del resto de las personas. Y eso debe ser un motivo de orgullo, pero no de sentirnos mejor que los demás, sino de sentir que estamos haciendo lo correcto. Amén. Entonces, como les venía diciendo, Jesús dice en el pasaje que hay una sola cosa por la cual vale la pena preocuparse. ¿Y esa cosa qué es? Escuchar con atención a Dios, centrarse en Dios, relacionarse con Dios a través de la persona del Señor Jesús. Es nuestra comunión con Cristo lo que nos conduce al servicio, y este es un punto muy importante. O sea, ¿cuál es el contraste que nos presenta el pasaje? Vemos a Marta que está haciendo algo debido y correcto, ¿sí o no? Era debido el recibirlos bien, el darles de comer, el ofrecerles para bañarse, el darles una buena oportunidad de descansar. ¿Estaba eso bien? Por supuesto que estaba bien y era lo que... Entonces el servicio de Marta era loable, estaba bien, era lo correcto, era lo que se esperaba no solo culturalmente, sino por humanidad en una persona. Pero Jesús resalta la actitud de María, la considera tan valiosa como la otra. ¿Y por qué es importante que entendamos esto? Porque muchas veces las personas se confunden cuando conocen a Cristo como su Señor y su Salvador y empiezan a venir a la iglesia. Va a llegar un momento en que tú sientas la natural necesidad de servir a Dios. Pero quiero aclararte una cosa para que lo tengas bien asentado en tu mente desde ahora. Servir a Dios no te acerca más a Dios. Amén. Servir a Dios no es una causa, es una consecuencia. Porque tú estás cerca de Dios, porque tú has tenido un contacto personal e íntimo con Dios, es que tú tomas la decisión de servirle. Es una consecuencia de tu adoración, la decisión de servirle. No al contrario, hay muchas personas que llegan, que están en la iglesia durante un tiempo y que todavía no tienen una relación íntima y personal con Dios, pero quieren servir y quieren servir con la expectativa de que van a experimentar a Dios mejor así, o que van a poder llegar a Dios a través de su servicio. Y aunque esto quizás trastoque un poco los conceptos que manejamos en la iglesia, se dan con un muro y se dan cuenta que no es así. Y todo el mundo se quedó así como callado. Bueno, voy a ser más específico, pues. Vengan acá. Muchas veces la gente dice, wow, qué bonito es estar en la posición de ser útil para Dios. Obviamente que sí, que es loable, que es hermoso, que es algo valioso. Pero no es que eso te granjee una posición especial para con Dios. Tú no vas a ser preferido de Dios porque pases más tiempo sirviéndole. ¿Me sigue la idea? Entonces quítese esa idea de su cabeza. Yo le decía a las personas del primer servicio que muchas veces, no es que comprendamos mal, sino que no hemos experimentado la realidad, y cuando experimentamos la realidad de algo a veces nos decepcionamos porque no era lo que nosotros esperábamos. La palabra dice que, refiriéndose a un campo labrado, un campo que ha sido sembrado, dice, la mies es mucha. ¿Lo dice la palabra? ¿Y qué dice con respecto a los obreros? Entonces uno llega a la conclusión de que como la mies es mucha y los obreros son muy pocos, entonces uno debería convertirse en un obrero que ayude a recoger esa mies. ¿Quién es la mies? ¿Quién representa la mies? Las personas que han de conocer a Cristo, que están preparadas para recibirle. Pero
Ok, llegar a esa conclusión sin que tú tengas una relación íntima, personal y de adoración con Cristo, no te va a conducir a tener una experiencia más profunda con Cristo. Y usted dice, el pastor se volvió loco porque en vez de motivar a la gente a servir al Señor, les está haciendo reflexionar de que esa debe ser la consecuencia y no la causa. Pero es así. Servir es un privilegio enorme. O sea, yo se los digo con completa sinceridad. Para mí servir es un privilegio enorme. Pero el producto de mi servicio no es, o sea, lo que me da sentido como persona en el Señor no es lo que yo hago para el Señor. A mí no me define en el Señor ser pastor. Lo que me define en el Señor es que yo soy un hijo de Dios y me siento como tal. Amén. Y le digo esto porque quizás en alguna ocasión usted se frustre o se sienta en desventaja porque usted no es esto o aquello. Eso no te va a definir. Antes de tú ser un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta, un apóstol, esencialmente tienes que tener bien claro que eres un hijo o una hija de Dios. Y que eso tiene unas implicaciones que son reales. Al saber que eres hijo o hija de Dios, reconoces que Dios en primer lugar te cuida, te suple, te sustenta, te forma, te forja como persona. Amén. Y si todas esas cosas no están claras y asentadas en tu vida, entonces tú puedes tergiversar el sentido por el cual tú estás buscando a Dios. Y lo importante es que tú entiendas que la prioridad para Dios no es que tú le sirvas, sino que tú estés allí escuchándolo. Amén. Por eso Él no regañó a María. Y tampoco regañó a Marta. ¿Estamos de acuerdo que Él no regañó a Marta? Él se compadeció de Marta. Porque muchas veces Él se compadecerá de nosotros. ¿Saben qué es peligroso? Que la gente llegue a definirte por lo que tú haces para el Señor y no por lo que tú eres para el Señor. Retomo la idea anterior. A mí me hace, mi seguridad, la seguridad de mi salvación está basada no en que yo sirva al Señor como un pastor, sino en que yo soy un hijo de Dios y que ese mérito Él lo hizo por mí. Pero ¿cuál es el problema? Que las personas, y aquí voy a generalizar, cuando saben que tú tienes una posición de autoridad en el Señor, se vuelven más implacables que Dios mismo para contigo. Porque sus expectativas acerca de ti son muy superiores a las que tú verdaderamente estás en capacidad de cubrir. ¿Me sigue la idea? Entonces, yo soy un pastor, pero por lo menos esta semana me pasó algo muy chistoso, que a veces son cosas que son incongruentes o que te hacen sentir incómodo. ¿Ustedes creen que toda mi vida gira en torno a mi servicio al Señor? Nunca siempre que enseño trato de que entiendan eso, porque no es solo para conmigo, tiene que ser para con todos. El Señor está en el primer lugar de mi vida, pero lo que yo hago para el Señor está en el cuarto o en el quinto lugar, porque es el lugar que Dios le otorgó. Amén. Y el apóstol siempre enseña eso, ¿verdad? Que hay un marco de referencia para la vida. Yo, por gusto, porque me gusta, de vez en cuando tengo una hora libre, me voy a pescar un rato. Yo esta semana me fui a pescar y saqué un pescado, y como yo soy salamero, le tomé un video al pescado y lo puse en las redes, porque yo estaba contento, pues, porque había pescado. ¿Y saben qué me comentó una persona? Me puso así, en lenguaje críptico: marinero, su deber es estar pescando almas. ¿Cómo cree usted que me sentí yo? O sea que según la perspectiva de las personas que me rodean, para lo único que yo sirvo es para esto. ¿Me sigue la idea? Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo de mi vida personal? Para que usted entienda que si usted permite que lo defina como persona es lo que los demás van a opinar de usted, está fregado. ¿Qué es lo que te debe definir como persona? Lo que Dios dice de ti. Amén. Y lo que tú haces para el Señor está en otro rango de posición y no debe ser más importante que tu devoción personal. Amén.
¿Sabes por qué? Porque nunca vas a satisfacer las expectativas de las personas. Entonces eso no te debe quitar tu tiempo ni tu energía. Lo único que espera Dios de ti es que tú, o sea, imagínese usted, uno se complica tanto la vida. Y lo único que espera el Señor de nosotros es que nosotros tengamos el deseo espontáneo de sentarnos a sus pies. Entonces, si usted no se complica, no permite que nadie le complique la vida. Amén. Apóyenme en esto también. Hay cosas que solo puedes hacer en una etapa de tu vida. Y si no la aprovechas, después vives con la melancolía de que no lo pudiste hacer. Nosotros vivimos en una cultura de la productividad. Yo se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? ¿Qué es lo que es valioso para nuestra cultura? Fuera de nuestra cultura del reino. Hablo de la cultura en general. Ahorita lo valioso es ser multitasking o multitarea. Los que tenemos más tiempo, ¿cuántos conocieron los primeros celulares que existieron? Los que parecían un pote de leche. Ajá. Gloria a Dios. Que son la mayoría. ¿Qué hacían? A ver, ¿qué hacían esos teléfonos? ¿Qué era lo único que podían hacer? Llamar y recibir llamadas. ¿Y acaso tú no te sentías importantísimo con tu pote de leche encima? Pero fíjense algo, porque estoy poniendo esto como un ejemplo para establecer un paralelismo. Hoy día, más, mejor dicho, ¿qué es lo que no hacen los teléfonos? Tú puedes escuchar música, llamar, ver la noticia, 3, 4, 5, 6, 7 cosas al mismo tiempo. El aparato es capaz de hacer todo eso. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere que tú seas capaz de hacer 5, 6, 7 cosas al mismo tiempo. ¿Es o no es? La sociedad nos aplaude por estar ocupado. Si tú estás súper ocupado, la sociedad dice, es una persona valiosa porque no tiene ni un momento libre. Esta persona verdaderamente es una persona digna de ser seguida y de ejemplo. Pero ¿saben qué? Detrás de toda esa productividad hay corazones cansados, hay corazones vacíos y hay corazones que no tienen absolutamente nada de paz. ¿Es o no es así? Entonces, hay que contrastar eso, porque si ser multitasking afuera es algo admirable y nosotros pensamos que llegamos a pensar o a asumir que ser multitasking en el Señor es algo digno de alabanza, nos estamos perdiendo lo más importante, ¿sí o no? Porque el Señor no te quiere haciendo 10 cosas al mismo tiempo, el Señor te quiere prestando atención. Entonces, las personas dicen, ok, pero tú me estás hablando de que el Señor quiere que yo lo escuche. A ver, pero ¿cómo es eso posible? O sea, ¿cómo puedo yo percibir al Señor con mis sentidos naturales? Yo no he escuchado la voz audible del Señor. Yo nunca he visto al Señor en persona. Yo nunca he podido tocar al Señor. Yo no he podido oler al Señor. Yo no he podido gustar al Señor. Porque desde el punto de vista natural, Dios es intangible, ¿sí o no? Él resucitó y está fuera de nuestro alcance natural en estos momentos. Pero no está fuera de nuestro alcance espiritual. Tenemos unos sentidos naturales, ¿verdad? Pero nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, esa expectativa de escuchar al Señor, de sentir al Señor, de ser guiados por el Señor, no es una expectativa irrealista, porque el Espíritu Santo, que es el Señor mismo viviendo en nuestro interior, nos hace escucharle, nos hace sentirle, nos hace tocarle, ¿sí o no? Pero no tiene nada que ver con lo natural, es un sentido sobrenatural de la presencia continua de Dios en nuestras vidas. El Señor te habla no siempre como una voz audible, pero no te habla a veces como un pensamiento que irrumpe en tu cabeza y te da una indicación.
En los momentos cuando te sientes tristes o miserables, no has sentido, no de forma literal, sino de forma figurativa, a veces un abrazo del Señor que te produce una paz que una pastilla no te la puede producir. Entonces, nosotros a veces por atorados ponderamos las cosas desde el punto de vista natural, ¿no? Recuerden que Dios es sobrenatural y se va a manifestar desde el punto de vista sobrenatural. Pero si percibir lo natural es tan difícil, porque ¿cómo hago yo? Por ejemplo, si yo soy un multitasking y estoy escuchando música y estoy escribiendo una prédica y mi esposa me está hablando, ¿cómo puedo ser yo capaz de percibir tantos estímulos al mismo tiempo? ¿Es posible? No es posible. Es imposible. Entonces, ¿cómo pretendemos experimentar al Señor? ¿Cómo pretendemos sentir al Señor en nuestra vida y ser testigos de lo que Él está haciendo? Si no solo en lo natural, sino en lo espiritual, pretendemos estar haciendo cientos de cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué le digo estas cosas? Porque es tiempo de que entendamos que menos es más. Yo le digo a mi hijo, nuestra generación aprendió a aburrirse, ¿sí o no? Y en medio del aburrimiento usted conseguía cosas con las cuales distraerse. No pagues el internet en tu casa un día o que se te ocurra apagar el router. ¿Qué pasa? Hay un caos, porque lamentablemente la generación que nos precede no sabe qué hacer si no hay internet. No sabe ni siquiera aburrirse, sino que entran en un loop de ansiedad autodestructiva, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si mañana nos despertamos y no hay luz, no hay internet, no hay teléfono, no hay agua y no hay nada? ¿Nos vamos a morir? Vamos a dejar que nuestros hijos se suiciden porque no tienen nada de eso. Ahora me entienden a lo que se refería Jesús con que tenemos que tener la capacidad de estar a sus pies. No quiero ser escatológico, no quiero ser profético ni nada de eso, pero si eso ocurriera en tu vida, ¿qué? ¿Vas a echarte a llorar porque no puedes venir a la iglesia? Ya va. Mira a su alrededor un momento. Mira a su alrededor, mire para allá atrás, mire la silla. En proporción hay más sillas vacías o más sillas llenas. ¿Ustedes saben qué produjo eso? Que nosotros hemos dejado de hacer nuestro trabajo. Cuando la pandemia llegó y nos mandaron a cerrar la iglesia se vació. ¿Saben por qué? Porque toda esa gente que dejó de venir, en lo único que encontraba sentido y propósito era en la costumbre de estar aquí. Pero no había devoción. Había admiración hacia quienes lo servían, pero no había devoción hacia Dios. Entonces nos privó la pandemia de poder estar reunidos y juntos y la gente se enfrió. Y si pasara otra cosa como esa, ¿qué? ¿Se va a aniquilar la iglesia? No, siempre va a haber un remanente. Pero es que el detalle no está en que no estemos cumpliendo como servidores con nuestra obligación. El detalle está en que es su responsabilidad manifestar devoción, sean cual sean las circunstancias. Si su devoción depende de que el pastor le predique o de que usted escuche una predica en internet, ¿cómo va a ser si el pastor no puede venir o la iglesia se cierra y no hay internet? ¿Usted no va a creer más en el Señor? Si usted no puede escuchar alabanza, entonces usted nunca le va a cantar al Señor. Porque no se trata de que usted lo haga bien o mal, se trata de la motivación, de que usted de verdad, eso represente algo importante para ti y tú quieras hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es necesario hablarte de estas cosas? Porque el Señor o el Espíritu Santo no me escuchen como que los estoy regañando, es una preocupación honesta. Yo nunca me pongo con la perspectiva, voy a regañar a mis hermanos. O sea, yo vengo con la mejor disposición de que el Espíritu Santo use mi persona para hacernos reflexionar, porque mientras yo le estoy diciendo estas cosas también estoy reflexionando.
Pero entienda que todas estas cosas que nosotros vemos y experimentamos cuando estamos aquí o cuando estamos fuera de aquí, lo primordial no es lo que hacemos, sino el Señor que está detrás de todas estas cosas. Amén. A veces son tantas las responsabilidades, porque ahora vamos a hablar de lo que no es opcional. Vamos a hablar de lo que no es una opción para usted, sino de lo que le corresponde como persona. A veces tenemos tantas, pero tantas responsabilidades, que muchas veces decimos, es que no tenemos tiempo para Dios. ¿Lo ha pensado, lo ha dicho alguna vez? No me responda, pero probablemente le haya pasado. Y olvidamos que el que tiene el control sobre nuestros tiempos es Dios mismo. Porque si nos paramos esta mañana fue porque Él nos dio play. Yo lo veo así. Aunque sea una perspectiva como muy romántica, yo sé que si yo abrí los ojos en la mañana es porque Dios dijo, a este le toca otro día más. Y si el día, Dios diseñó un día de 24 horas, es con la finalidad de que dividamos ese día en 3 partes. 8 horas para laborar, 8 horas para descansar y 8 horas para tener calidad de vida. Y la calidad de vida implica tener relación familiar, tener relación con Dios, recrearnos. 8 por 3. Y el Señor hace que esas 8 rindan siempre y cuando nosotros podamos estar enfocados en lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando nos extralimitamos, lo que pasa es que nos enfermamos y nos vemos obligados a estar a los pies del Señor, pero porque no podemos ni movernos. ¿Es o no es? Y ahí sí se despierta esa necesidad y esa realidad de que Dios es el último y el único recurso con el que puedes contar. Porque ya tu cuerpo no da para más. Pero quiero decirte una cosa, si ese es tu caso, porque también es el mío, yo tengo tantas responsabilidades que a veces son, no sé, llego a mi casa a las 8:30 de la noche y estoy reventado físicamente hablando y mentalmente hablando y todavía hay cosas por hacer. Y en promedio yo me acuesto como a las 11:30 de la noche. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que el día alcance para todo lo que hay que hacer. Eso para mí no es una excusa de no estar conectado con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios a lo largo de un día, por muy ocupado que yo esté y por muchas cosas que haya que hacer, Dios está comunicándose continuo y constantemente conmigo. Si tú estás sintonizado con Dios y estás pendiente de las señales que Dios te está ofreciendo, tú estás en una relación continua con Dios y estás a los pies de Cristo, aunque estés muy ocupado físicamente hablando. Me van a decir ustedes que Marta, que estaba yendo para allá y para acá, no estaba escuchando lo que Dios estaba diciendo, lo que Jesús estaba diciendo. Si ella quisiera prestar atención, ella podía estar prestando atención. Pero el punto es que ella no estaba prestando atención. Entonces, ¿qué le propongo? No importa que si usted está ocupado y no puede evadir sus ocupaciones, entonces esté sintonizado, esté pendiente y esté tratando de conectarse y de escuchar a Dios. Amén. Ahora, por otro lado, debemos aprender que hay tiempo para todo. ¿La palabra enseña eso o no enseña eso? La palabra dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo de sembrar y hay tiempo de cosechar. Hay tiempo de llorar y de reír. Ok, entonces yo quiero que usted sepa algo, por si no se había dado cuenta hasta hoy. No hay absolutamente nada malo en que usted decida hacer una pausa y estar tranquilo y tener un tiempo con el Señor. ¿Por qué no te has dado esa oportunidad? Porque tú crees que si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Pero déjame decirte algo, el mundo no se va a parar porque tú te pares. El mundo no se va a detener porque tú te tomes 20 minutos o media hora para estar en paz. El mundo no va a dejar de funcionar porque tú decidas tomarte un día de descanso. La iglesia no se va a caer porque el pastor se quede durmiendo un domingo en su casa. Porque esto no le pertenece al pastor. ¿Usted me pertenece a mí? No. ¿A quién le pertenece a usted? Y la iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros. ¿Me sigue? Entonces, si usted no puede o no quiere, las cosas no van a dejar de hacerse. Porque el que manda, el que lleva el timón, ¿quién es? Dios. Y usted no es indispensable para Dios. ¿Estamos de acuerdo? A mí me cuesta asumir eso, pero que yo a veces digo, si yo no lo hago, no lo van a hacer como lo hago yo y me frustro. Pero es mentira, eso es lo que yo creo. Me sobreestimo muchas veces. Lo otro,
tampoco es una buena forma de crecer espiritualmente trasladar nuestro afán a la vida espiritual. Puede que usted afuera de la vida espiritual sea muy afanoso, pero si usted quiere vivir su fe a través de ese afán en el que está acostumbrado a vivir, está mal. ¿Por qué se lo digo? Porque entonces usted convierte su devoción hacia el Señor en activismo espiritual. ¿Usted sabe qué es activismo espiritual? La gente que cree que está más cerca de Dios porque viene más días a la iglesia. O porque viene más a servicio. O porque sirve más y cada vez agarra más responsabilidades ministeriales. Entonces el hombre es de protocolo, o la mujer es de protocolo y dice, ay, que hace falta alguien, ahí voy yo. ¿Y qué hace? Ahí voy yo. Y la persona se satisface sintiendo que mientras más hace, más contenta Dios. A veces, miren qué paradójico suena esto, los pastores me van a demandar por decir esta cosa. Claro que sí hace falta un montón de gente que haga un montón de cosas, y si hay una persona que esté dispuesta a hacer muchas cosas, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos una responsabilidad ante Dios, y es cuidar que las personas no dejen lo elemental. En la época de Jesús, la gente le decía a su papá y a su mamá, no puedo darte dinero, papá y mamá, porque esto es corbán. ¿Saben qué significa ese término? Esto yo se lo prometí a Dios, y como se lo prometí a Dios, tengo que echarlo allá en el alfolí, no te lo puedo dar a ti. Y la gente hoy sigue haciendo eso, ¿no, mamá? La mamá, mijo, tienes 10 meses que no me visita, mío. No, pero mamá, tú sabes que el único día que tengo libre es el domingo y voy para la iglesia. Mal. ¿Cuántos hijos de pastores no quieren ir para la iglesia nunca? Les chismoseo, ¿por qué no quieren ir para la iglesia nunca? Porque los trajeron obligados todo el tiempo. Y cuando los traían obligados no le paraban. Eran un accesorio ahí. Entonces el muchachito, papá, vamos allá, ya va, que estoy atendiendo aquí un señor que necesita que le dé un consejo. Yo crecí entre hijos de pastores. Y yo no soy hijo de pastor, mi papá ni son creyentes. Pero yo se los digo de buena mano, de chismoso y todo. Entonces, ¿por qué les cuento estas cosas? Porque, oye, yo deseo que mi hijo sea un hombre de Dios el día de mañana. Pero entiendo claramente que el método no es obligarlo a estar aquí. Ni es quedarme todo el día aquí e ignorarlo. Porque yo estoy haciendo algo para el Señor. ¿Sí me sigue esa idea? Entonces no use a Dios como, no sea sinvergüenza, no use a Dios como excusa para no hacer lo que debe hacer. Porque no confunda lo que usted hace para Dios con lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Mira, te voy a dar un dato. O sea, como yo les he dicho desde hace rato, el servicio es un resultado, ¿verdad? Entonces, cuando tú conoces a Dios personalmente y cuando tienes una relación íntima con Él, llega un momento en que Dios te empuja, o te anima a servirlo. ¿Por qué? No porque tú te vas a acercar más a Dios cuando sirves, sino que Dios ¿qué hace contigo como persona y conmigo? Dios dice, ok, esta persona a medida que me ha conocido a mí, va creciendo, pero llegó el momento de madurar y esa persona se tiene que conocer a sí misma. ¿Cómo hace Dios que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos? Impulsándonos a servir. Entonces usted llega aquí a la iglesia y dice, yo quiero servir en un ministerio, pero en ese ministerio donde usted va a servir, donde Dios lo ponga, hay 15 personas más también que tienen que conocerse a sí mismos. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando esas 15 personas están juntas tratando de hacer algo bueno para Dios? Echan chispa. Porque la palabra dice que el hierro se aguza con el hierro y el hombre se aguza con el hombre. ¿Sabes por qué Dios te pone a servir? No para que estés más cerca de Él, sino para que te conozcas y Él empiece a trabajar en esas áreas de tu vida que están deficientes. Entonces hay gente que se va bravo de la iglesia porque tenía la expectativa de que el servicio era una cosa sublime, que ibas a caminar por sobre las nubes, y llega y empieza a servir y dice, ¿qué loquera es esta? Bueno, la loquera que tú estás viendo es un poco de gente como tú, a quien Dios está tratando y que necesita ser útil para los demás. Amén. Los que tienen más tiempo, ¿estoy diciendo embuste o estoy diciendo la verdad? Los que sirven.
Entonces, a ver, no nos hagamos esas expectativas, pero que quiero que entiendas. Mira, si últimamente tú te has sentido molesto o molesta, te has sentido estresado, te has sentido disgustado en medio de las cosas que se supone que tienes que hacer, lo único que debes hacer es tomarte un momento. ¿Sabes para qué? Para preocuparte por lo que te tienes que preocupar. ¿Qué es eso? Lo puedes hacer de cualquiera de las dos formas. Lo puedes hacer como María, que simplemente va voluntariamente y se sienta y dice, más tarde se resuelve. O lo puedes hacer como Marta también. ¿Qué hizo Marta? Se quejó. Sea de una forma o de la otra, acércate a Dios y dile qué es lo que hay en tu corazón, porque eso es lo que Él quiere. Él lo sabe, pero Él quiere escucharlo de tu boca. Amén. Entonces, si tú sientes que las circunstancias te están sobrepasando últimamente y que no sabes cómo vas a resolver las cosas, lo que tienes que hacer es eso. O se sienta o se queja, pero no se quede así. ¿De acuerdo? Tres cositas, las tres cosas que me gusta que siempre recuerden. La primera, identifica de dónde proviene tu fe. Es importante que entendamos de dónde proviene nuestra fe. ¿De dónde proviene? ¿De quién es el Señor para ti o de lo que tú haces para el Señor? Si tu fe proviene de lo que tú haces para el Señor, está incompleta, porque tu fe debe ser, o sea, la causa de tu fe debe ser lo que Dios representa para ti. Amén. En segundo lugar, busca el equilibrio entre la actividad y la adoración. Si tú tienes una actitud de adoración, entonces todo lo que tú hagas lo vas a hacer con la perspectiva de que necesitas agradar a Dios. Llámese como se llame. Pero necesitas tener una vida que lleve un equilibrio con respecto a esto. No permitas, escúchame bien, no permitas que las expectativas de las personas que están a tu alrededor te marquen tu vida cotidiana, porque si no vas a vivir como un esclavo de las circunstancias y de las personas y no como un siervo de Dios. Es diferente ser esclavo a ser siervo, pero yo prefiero ser un siervo de Dios a que un esclavo de las circunstancias. ¿Qué prefieres tú? Lo tercero, aprende a descansar en Cristo. Tu ansiedad no representa la realidad, sino la suma de tus temores. Amén. Hay muchas cosas que te hacen sentir ansioso. ¿Sabes qué? Esa ansiedad no representa la realidad. ¿Qué enseña la palabra? Un solo principio. Dice, el amor de Dios echa fuera todo temor. Si las cuentas por pagar, si las cosas que resolver, si el tiempo con que tú cuentas y el resto de las cosas que están luchando por tu atención se llevan el premio, tú vas a padecer pérdida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios te ayuda a equilibrar tu vida y a descansar en Él. Tú sabes, no es indiferencia. Es el hecho de que hay cosas que están fuera de tu alcance que solo Él a través de su sobrenaturalidad te pueden ayudar a lograr. Entonces dale el espacio a Él para que Él haga su parte y haz tú la tuya. Amén. Una última cosa que quiero que te lleves en tu corazón y la voy a leer porque no quiero echarla a perder. Marta abrió su casa, pero María abrió su corazón. Jesús nos recuerda que lo más importante no es cuánto hacemos para Él, sino cuánto dejamos que Él haga en nosotros. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra tiene un poder sobrenatural de llegar a los rincones más recónditos de nuestra alma y de hacernos ver la realidad. Te doy gracias, Señor, porque lo que tú esperas es nuestra devoción y que nosotros podamos tener ese tiempo y esa capacidad de ponernos a tus pies y de descansar y de creer y de confiar y de que nuestra fe crezca, Señor. Entonces te pedimos, Señor, que hagas aumentar nuestra fe y que nos ayudes en todo lo que respecta a nuestra vida. Nos ponemos delante de tu presencia dándote gracias por todo lo que nos has dado y todo lo que harás a través de nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestra identidad esté basada en que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Ayúdanos a descansar en esto y a sentirnos contentos
satisfechos y agradados en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.